Mi hermano chocó mi auto y mis padres me culparon. Lo que hice después los dejó sin palabras. Tenía un hermano mayor, a quien llamaremos Dave, que siempre se comportó como un verdadero idiota conmigo. A pesar de que solo había un año de diferencia entre nosotros, disfrutaba golpeándome cuando éramos niños. Además, tenía la tendencia de actuar como si cualquier cosa que fuera mía también le perteneciera. Esa actitud, aunada a su condición de niño de oro en nuestra familia, me hizo sentir miserable. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa cuando decidí mudarme a los 18 años. Mi tío, que era un policía retirado, me acogió en su casa después de que me fui de la de mis padres. Este gesto fue un alivio para mí, ya que estaba ansioso por alejarme de la situación. Además, mi tío me consiguió un Crown Victoria retirado, un coche que adoraba sin razón aparente. Sin embargo, a Dave le molestaba que yo tuviera ese automóvil. A lo largo de ese tiempo, había destrozado 3 coches viejos mientras mi Crown seguía funcionando perfectamente. Cuando su tercer coche finalmente quedó inservible tras estrellarse contra un poste, tuvo la osadía de pedir prestado mi Crown. Ante su solicitud, experimenté un mal presentimiento y le negué el préstamo. Él me llamó egoísta y argumentó que necesitaba un coche para ir a trabajar. En respuesta, le sugerí que tomara el autobús, ya que estaba al tanto de su forma de conducir y sabía que mi Crown estaba fuera de límites. Después de nuestra conversación, mis padres se pusieron en contacto conmigo y me presionaron para que le prestara mi coche. Sin embargo, les dejé claro que no lo haría, sin importar lo que dijeran. Lo necesitaba para mi transporte personal y no pensaba dejar que Dave dependiera de él. Aparte de que él no era el único en el mundo que necesitaba un coche para trabajar. Mi tío, al escucharme, me felicitó por enfrentar la situación y me dio una palmada en la espalda, lo que me hizo sentir un poco mejor. Pocos días después, al salir de trabajar, noté que el coche no estaba donde lo había dejado estacionado. Aterrorizado, llamé a Dave, pero no contestó. Luego, busqué a mis padres para preguntarles si él había tomado prestado mi Crown. Negaron cualquier conocimiento, así que, enfadado, les dije que iba a llamar a la policía. Frente a esta amenaza, admitieron que efectivamente lo había tomado porque lo necesitaba. Entonces, exigí que me lo devolviera de inmediato o que lo buscara la policía. Mis padres me llamaron idiota y, tras un periodo de presión, llamaron a Dave para que regresara con el coche. Después de 20 minutos, llegó de regreso con mi coche. Lo esperé ansiosamente y, al verlo aparecer, le exigí que me explicara cómo había conseguido robarlo. Levantó un juego de llaves de Crown Victoria de policía que había comprado en línea, argumentando que algunas de ellas eran universales. Esto me enfureció, y le advertí que si alguna vez volvía a descubrir que robaba mi coche, lo haría arrestar. En lugar de mostrar arrepentimiento, tuvo la audacia de pedirme que lo llevara a casa. Lo miré con incredulidad y le dije que me había hecho esperar en el frío helado de diciembre después de haber robado mi coche, así que podía caminar. Al escucharme, me insultó antes de alejarse. Después de aquella experiencia, mi tío decidió instalar un dispositivo de rastreo en el coche para evitar futuros robos. Al llegar el día de Navidad, lo celebramos como familia, con las carreteras frías y heladas, lo que significaba que debía tener mucho cuidado al conducir. Fue en ese contexto que, nuevamente, Dave decidió tomar prestado mi coche sin avisar durante la fiesta navideña. Al parecer, había tomado la decisión de salir a buscar a un amigo, confiando en que no lo notaría. Pero yo lo hice, y al mirar por la ventana y darme cuenta de que mi coche no estaba, abrí la aplicación de rastreo. En un instante, supe que se encontraba a unas pocas millas de distancia. Sin pensar 2 veces, llamé a su celular para confrontarlo, y todos en la fiesta se dieron cuenta del escándalo. Les expliqué que Dave había vuelto a robado mi coche, y mi tío confirmó que esto no era un incidente aislado. Desde la otra línea, Dave intentó evadir la responsabilidad, sugiriendo que me calmara y que lo mejor sería que no hubiera estado bebiendo. Sin embargo, simplemente colgó. Mientras miraba la ubicación en la aplicación, noté que el punto se detuvo y no se movió durante un tiempo. Luego, un par de momentos después, recibimos una llamada de pánico de Dave pidiendo ayuda. Se había estrellado con el coche porque no podía manejar las carreteras heladas y, además, no estaba acostumbrado a un vehículo de tracción trasera. Rápidamente, nos subimos a la minivan de mis padres y seguimos la ruta del rastreo. Encontramos a Dave junto a la carretera, y mi Crown Victoria estaba mal estacionado en una zanja llena de nieve.
Mi tío estaba furioso, ya que ese coche había pertenecido antes a su departamento, y yo me sentía igualmente decepcionado por Dave. Mis padres, tratando de calmar las aguas, querían que dejara pasar el asunto, pero yo estaba decidido a no callar más. Les dije que ya era suficiente y que iba a llamar a la policía. Dave, aterrorizado, me suplicó que no lo hiciera, argumentando que realmente había estado bebiendo antes de salir y podría hacerse responsable de un DUI. Sin embargo, le dejé claro que me pagaría por el daño a mi coche o lo demandaría. Por suerte, la policía ya había sido informada del accidente y estaba en camino para verificar la situación. Alguien más había hecho la llamada, y yo sabía que esto apenas comenzaba. Mis padres intentaron expresar que era yo quien conducía el coche y que ellos estaban allí solo para ayudarme. Sin embargo, yo afirmé que eso no era cierto, y mi tío me respaldó. Uno de los policías presentes reconoció a mi tío y entablaron una conversación. Luego, fueron a preguntar por su licencia y descubrí que estaba suspendida debido a un accidente previo en el que había estrellado su coche. A mi hermano le hicieron una prueba de aliento y, al final, terminó con las manos esposadas, mientras mi madre lloraba y rogaba a la policía que no se lo llevaran. El oficial simplemente les indicó que ella y mi padre también podrían ser arrestados por mentir a la policía. Eso hizo que mis padres guardaran silencio, y nos dirigimos de regreso a la minivan. La fiesta de Navidad acabó temprano, y mis padres llevaron a mi tío y a mí a casa, ya que él había llegado conmigo. Durante todo el trayecto, no dijeron mucho a ninguno de nosotros. Tras dejar su camioneta, casi se salieron de la carretera por la forma en que manejaban. Mi hermano fue liberado de la cárcel al día siguiente y se veía tan asustado que casi estaba llorando. Los policías lo habían tratado de manera ruda, hablando sobre la prisión y las cosas que habían presenciado allí. En un momento, mi hermano se orinó encima, pero le permitieron tomar una ducha. Fue en ese momento cuando mi tío empezó a reírse y nos reveló que sus amigos en el departamento nunca archivaron el caso de conducción bajo los efectos del alcohol, solo el cargo por la licencia suspendida, que significaba una multa de alrededor de $600. Mi tío aclaró que solo quería enseñarle una lección a mi hermano y que esta sería la única vez que le ayudaría. Luego, se disculpó conmigo y prometió que pagaría para reparar mi Crown Victoria, asegurando que nunca volvería a conducirlo. Cuando sacaron el coche de la zanja, el daño en la parte delantera resultó ser menor de lo que se esperaba. Solo necesitaba un nuevo parachoques delantero, un faro y una parrilla, el daño era superficial. Afortunadamente, mis padres prácticamente ignoraron todo el incidente y actuaron como si no hubiera sucedido nada. Mi hermano, por su parte, me entregó las llaves adicionales del Crown Victoria, que había comprado en línea, y comentó que esta experiencia le había enseñado una lección que no olvidaría pronto. Mi hermano se comprometió a pagar por los daños a mi coche y cumplió su promesa. El dueño del taller de carrocería me ofreció un descuento y un precio justo para reemplazar las piezas dañadas en la parte delantera del Crown Victoria. Antes de continuar, quiero hacer una pausa para dar un enorme agradecimiento a cada uno de ustedes. Sus comentarios me impulsan a seguir creando contenido. Y, si aún no me sigues, te animo a que lo hagas ahora. Continuemos. Solo preguntó si me importaba que las nuevas piezas no fueran originales, y le respondí que no me importaba, dado que el coche estaba lejos de ser nuevo y no quería que la factura fuera excesivamente alta. Pensé que el daño era solo estético, pero me informaron que había algunos daños menores que necesitaban repararse. Aunque no era daño al chasis, sería fácil de arreglar. Me dijeron que los paneles de los guardabarros tenían algunos daños menores, pero que eran simples de reparar, especialmente porque no me importaba que no quedaran perfectos. Las nuevas piezas se pintarían en un color similar, lo que me pareció aceptable. Mi hermano efectivamente pagó en efectivo al taller de carrocería después de recibir el presupuesto. Se le notaba ansioso por entregar el dinero, y me despidió cortésmente. No diré cuánto costó, pero definitivamente afectó sus ahorros, especialmente después de la multa que le impusieron por conducir sin licencia. Quería conseguir un coche de reemplazo, pero no podría obtener uno hasta que finalizara la suspensión de su licencia, aunque no tenía idea de cuándo sucedería eso. Suponía que pasaría un buen tiempo. Mis padres llevaron a mi hermano hasta el taller de carrocería y, tan pronto como él salió, se quedaron y me reprendieron por haber hecho que gastara todo su dinero en la reparación de mi coche.
Imaginé que estaban a punto de mencionar cómo debería haber dejado que mi coche sufriera daños desde el principio, insinuando que todo esto se podría haber evitado si yo hubiera actuado de manera distinta. Algo en mí se rompió en ese instante, y decidí interrumpirlos. Entonces, desenfrenadamente, les reproché todo lo que tenía en mente. El favoritismo evidente, cómo actuaban como si mi hermano siempre hubiera sido más importante. Me vi obligado a mudarme con mi tío solo para escapar de su trato injusto. Intentaron hacer pasar a mi hermano como la víctima, permitiendo que robara mi coche, y luego trataron de mentirme hasta el punto de amenazar con llamar a la policía. Ellos mismos mintieron a las autoridades diciendo que yo era quien conducía en el momento del accidente. La frustración acumulada se desbordó cuando finalmente acabé diciendo lo absurdo que era que estuvieran enojados conmigo por hacer que mi hermano asumiera la responsabilidad de los daños causados al robar mi coche en Nochebuena y conducirlo sin licencia mientras estaba intoxicado. Cuando finalmente dejé de hablar, casi me faltaba el aire, y vi cómo mi madre lloraba desconsoladamente. Mi padre estaba profundamente furioso y parecía estar al borde de una explosión. En un momento dado, tomó la mano de mi madre y comenzó a salir del lugar. Justo cuando se acercaban a la puerta, un hombre que no conocíamos, que estaba sentado cerca, exclamó: «Ustedes son unos narcisistas». Esa frase fue suficiente para que mi padre perdiera el control y se lanzara contra el tipo. No había duda de que mi padre no era un hombre pequeño y que sabía cómo dar un puñetazo, por lo que comenzó a golpear a aquel pobre hombre con la fuerza de un gorila enloquecido. Ante la situación, grité a un empleado que llamara a la policía y, sorprendentemente, lo hizo. Al escuchar mi grito, mi padre se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y salió corriendo del lugar, dejando a mi madre llorando en el vestíbulo. La policía, después de eso, tuvo que recogerlo en casa. Curiosamente, cooperó cuando lo arrestaron, aunque enfrentaba cargos por asalto. El hombre al que golpeó terminó sufriendo un ojo negro muy hinchado, una posible fractura en la nariz y una conmoción cerebral. Yo estuve presente cuando lo llevaron en la ambulancia hacia el hospital. Esa noche, mi madre me llamó entre lágrimas, culpándose a sí misma por lo ocurrido. Mi tío, por su parte, comentó que ya era hora de que mi padre recibiera un poco de karma. Mientras tanto, mi hermano intentaba mantenerse al margen de toda esta situación. Nunca pensé que las cosas terminarían así. Pasó un tiempo y, afortunadamente, mi padre salió de la cárcel. Sin embargo, me dijeron que lucía terrible. Mi madre pagó su fianza y, cuando salió, su apariencia era casi tan desastrosa como la del hombre que había atacado. Al parecer, había estado involucrado en otra pelea mientras estaba en la cárcel durante el fin de semana. Mi tío acompañó a mi madre a la prisión y me relató cómo se veía mi padre. Tenía 2 ojos morados, moretones oscuros por doquier, un labio inflamado y le faltaba un diente. Mi tío mencionó que en ningún momento trató de culparme por lo sucedido. De hecho, casi no habló. Simplemente subió al coche con mi madre y regresaron a casa. Más tarde, logré ponerme en contacto con el hombre al que mi padre agredió. Un amigo de un amigo me lo presentó, así que decidí llamarlo Dan. Para ser claro, mi padre le había pegado bastante fuerte. Dan había sufrido una conmoción cerebral tras golpearse la cabeza contra la pared, además de tener la nariz rota. Usaba un collarín y pasó 2 días en el hospital. Cuando hablé con Dan, me confirmó que tenía claro que iba a demandar a mi padre y que ya había contactado a un abogado. Le dije que hiciera lo que considerara necesario. Más allá de eso, no tenía más detalles sobre el caso. Para mostrar nuestra solidaridad, mis amigos y yo organizamos una canasta de regalos para Dan. Cada uno de nosotros contribuyó con algo de dinero, ya que no podría trabajar durante un tiempo. Incluso mi tío, aunque no conocía a Dan, decidió aportar. Él se mostró muy agradecido cuando le presentamos la canasta. Desde el momento en que mi padre fue liberado, mi madre no me llamó ni me envió mensajes. Sin embargo, mi hermano me informó por mensaje que ella seguía llorando y que mi padre había permanecido en completo silencio desde su regreso a casa. Apenas se movía del sofá. Recordé que la última vez que estuvo así, no habló con nadie durante una semana completa. Esta situación era, sin duda, mucho peor que aquella que lo había llevado a guardar silencio. Después de algunos meses, finalmente logré obtener una actualización sobre la situación. Dan, el hombre al que mi padre había golpeado, ya estaba recuperado, aunque necesitaba arreglarse la nariz, el resto de sus heridas habían sanado bien. Además, había presentado una demanda contra mis padres.
Inicialmente, mi padre se mostró terco con respecto a la demanda y estaba decidido a luchar, pero eventualmente cambió de opinión por varias razones. Primero, ocurrió un incidente en el que alguien rompió varias ventanas de la minivan de mis padres en medio de la noche. Mi tío comentaba que la policía estaba bastante segura de que se había hecho con una pistola de balines. Aunque tenía sentido, nunca encontraron al responsable. Mi padre reemplazó las ventanas de la camioneta él mismo, como ya había hecho anteriormente, y desde ese momento, nadie había vuelto a vandalizar el vehículo. Otra razón que hizo cambiar de opinión a mi padre fue cuando un abogado le dijo que no tenía ninguna posibilidad de ganar en el tribunal. Había grabaciones de cámaras de seguridad y muchos testigos, incluidos yo, y ningún juez en su sano juicio querría escuchar su defensa. Finalmente, lo que más lo afectó fue cuando mi madre le amenazó con divorciarse si no tomaba en serio la situación. Supongo que eso fue suficiente para que mi padre finalmente se rindiera en la mediación antes de que la demanda llegara a un tribunal. Al final, llegó a un acuerdo con el hombre al que golpeó en el taller mecánico, aunque no he podido averiguar la cantidad exacta que pagó, ya que mi madre no me lo dirá. Imagino que fue una suma considerable. Además, como parte del acuerdo, mi padre ha sido obligado a asistir a terapia de control de la ira. En los últimos meses, solo lo he visto unas pocas veces, y es evidente que sigue enojado conmigo. Evita mirarme y su expresión siempre refleja irritación. Sin embargo, después de todo lo que ha sucedido, ya no tiene forma de justificar su enfado, ni siquiera para sí mismo. Se limita a permanecer en silencio, consumido por su frustración. Por otro lado, parece que ha hecho un esfuerzo por reducir su consumo de alcohol, probablemente porque ahora tienen que afrontar otros gastos, y eso puede ser uno de ellos. En cuanto a mi hermano, me alegra informarles que ha estado trabajando arduamente para recomponer nuestra relación. Decidió mudarse de casa de nuestros padres y se fue a vivir con un amigo. Ha recuperado su licencia de conducir, pero todavía no tiene coche, ya que no puede permitírselo. Aún así, ha estado utilizando la bicicleta para ir a trabajar. No obstante, su relación con nuestros padres se ha vuelto más tensa. Pasado un tiempo, nuestro padre comenzó a dirigir su frustración hacia él, culpándolo por los problemas familiares que hemos atravesado. Nuestra madre ha tenido que intervenir para calmarlo en varias ocasiones. Aunque mi hermano es mucho más sereno desde que comenzó a asistir a terapia, es evidente que todavía conserva cierto resentimiento hacia mí. Por desgracia, mis padres no han considerado la opción de terapia familiar o de pareja entre ellos, y sospecho que la razón de esto radica en que mi padre no quiere que otros le señalen sus errores. Mi madre, mi hermano y mi tío comparten esta postura. En cuanto a mi padre, sigue trabajando en su profesión, aunque su clientela disminuyó temporalmente, ahora parece haber recuperado su estabilidad. Eso es todo por hoy. Si quieres escuchar más historias, no dudes en suscribirte. Tu apoyo significa mucho.